la enseñanza de la historia como ciencia social. Aunque ustedes ya comentaron tanto en el documento como en la presentación que el debate está abierto con respecto a si la historia es una ciencia o no, a mí me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué la historia es una ciencia? Y de ahí vamos a ir derivando cómo esa ciencia se lleva a la escuela, pero como ciencia, no como otra cosa. Los dos. Si me permite. Claro. Esto es muy sencillo. Precisamente parte acerca de la pregunta que nos plantea primeramente la profesora. O sea, ¿cómo enseñar la historia? La historia, por los propios historiadores, se conoce como ciencia, pero en el vulgo no se reconoce como tal, e inclusive hay historiadores que tampoco la reconocen como tal, por eso el debate de si es ciencia o no, ¿sí? Pero esta cuestión de por qué sí ciencia tiene que marcarse precisamente en los auxilios que tiene la propia historia. ¿Y por qué no es ciencia? Se fundamentaba principalmente en la forma de enseñar, en que la historia se enseñaba por relatos, como comentaba la maestra, hasta el resumen, hasta la síntesis, hasta el cuestionario, y punto. Entonces, ¿dónde está el carácter científico de una disciplina así? No hay un carácter científico. Pero nosotros al darle este método que estamos intentando darle y aterrizarlo y hacerlo extensivo a los compañeros, es precisamente eso. Primeramente tenemos que partir del método. Toda ciencia tiene un método. Entonces, ¿por qué la enseñanza de la historia, si la queremos convertir en ciencia, no le ponemos un método? De aquí esta cuestión entonces de por qué nosotros la vemos como ciencia. Si nosotros le estamos dando un método a la enseñanza propia de la historia, le estamos convirtiendo en ciencia en primera instancia, ¿sí? Estamos convirtiendo la enseñanza de la historia en una ciencia, al darle un método. Toda ciencia tiene un método, ¿no? La ciencia, que en general. Entonces, si nosotros partimos de este hecho, por eso nosotros tenemos esta consideración de la historia como ciencia, complementada obviamente con el auxilio que vamos a tener de las ciencias, valga la redundancia, auxiliares de la historia, la utilización de la antropología, ¿sí? la utilización de la historiografía, de la museografía, como parte fundamental de la enseñanza de la historia. Ya no es solamente el relato, ya no queremos solamente eso, sino queremos enseñarle al alumno cómo se construye el hecho histórico, el conocimiento histórico, y que en él intervienen diversas ciencias para su estudio. Maestro Juan Carlos. Qué grato es escuchar que esto se debata, ¿no? Yo hace 32 años escuchaba algún debate cuando se iba a implementar el método global de análisis estructural, y creo que de allí, de la época de Jesús María Carranza, vendría mi punto de vista. Es multicausal. Principalmente son dos orientaciones: cómo concibes al ser humano que estás formando y qué tipo de elementos de asignaturas o materias tomas para enseñar. En este debate, si nosotros concebimos que el ser humano percibe de una u otra forma el aprendizaje, a esa forma nos debemos circunscribir. La misma ciencia ha intentado demostrar cómo son los funcionamientos, las estructuras mentales y sus conductas. Entonces, enseñar desde una forma tradicionalista, con el siéntate, cállate, obedece, repíteme, científicamente ya no va en estos días. Si nosotros, esa es una, ¿por qué constructivismo y por qué tomar a la historia como una ciencia en el aula? Si nosotros concibimos que la ciencia no es vieja, relativamente para el ser humano es algo nuevo, debemos entender que el bagaje y la división de las ciencias también es arbitrario. Eso de llamar unas ciencias naturales, otras ciencias exactas, otras ciencias sociales, es un fuerte debate internacional. Pero cuando nosotros vemos por qué en la currícula escolar se concibe la historia, podemos ver en el pasado que es para justificar un estatus de Estado. Era necesaria una historia que demostrara que las cosas son como son, así son, no cambiarán, y si tú eres bueno, te comportas como son, te va a ir bien. Cuando la misma ciencia comienza a discutirse a sí misma y pone en duda los fundamentos de la ciencia misma y las verdades,
comienza este proceso de desarrollo de una ciencia moderna, una ciencia del siglo XXI, que no da por válido ninguna teoría ni ninguna ley existente, que la pone en constante análisis, constante debate. La historia no escapa de ello. La historia, por lo tanto, tiene que analizarse en su método y analizarse en su contexto y analizarse en sus contenidos. Si la historia y el ser humano están en esa debate y en esa pugna, ¿por qué la enseñanza en el aula debería ser diferente? Debemos ser acordes a... Hay congresos internacionales que hablan sobre la alfabetización científica, en donde ya el conocimiento ya no debe darse por última palabra y debe haber ciertas conductas del individuo. Nuestros mismos programas nos dicen, algunas cosas las dicen entre líneas, ya no se necesita quien sepa sumar, sino quien averigüe cómo se suma. Ya no se necesita quien dé la respuesta, sino quien sea hábil para buscar una adaptación al problema. Hace algunos años, los que estamos mucho en la educación, vimos una serie de temarios y una serie de competencias enormes. Hoy nuestros programas resumen las competencias de historia 3, básicamente: la comprensión del tiempo y el espacio histórico, el manejo de información histórica y la formación de una conciencia histórica y de convivencia, que platicábamos. Lo correcto sería una convivencia democrática, y la misma democracia nos da miedo. ¿Por qué enseñar a la historia como una ciencia social? Porque se enseña en la escuela, y en el caso de México, en la escuela pública, a un ser humano que debiese ser la pauta de cambio, la pauta de futuro y la solución a los múltiples problemas que aquejan a la nación mexicana. Muy bien, maestro. Pues en este nuevo paradigma educativo, donde la historia no se ve ya como un simple relato a transmitir, porque entonces ya no tendría que ver con la ciencia, en particular con esta ciencia social que es la historia, hay dos aspectos que ustedes plantean muy interesantemente en el documento, que son los conceptos de segundo orden y la esquemática, que han venido hablando ampliamente. Quisiera empezar con nuestro Francisco, con respecto a los conceptos de segundo orden, porque estos representan una forma de educación científica que los relaciona con la ciencia. Claro, en la historia. En la historia, sí. Estos conceptos de segundo orden están relacionados con la ciencia porque surgen de un proceso metodológico. Y como señalé anteriormente, toda ciencia tiene método. Estos conceptos de segundo orden no se pueden adquirir de una sola vez y para siempre, sino que tienen que ir siendo reforzados poco a poco, ¿sí? No pueden ser asimilados por el adolescente en un instante, en un segundo, sino que tienen que ser ejercitados por el alumno. Y la praxis de ejercitación de estos conceptos de segundo orden se van dando mediante el estudio de la historia, paso a paso. No podemos, y no creo que seamos capaces, por lo menos yo no he sido capaz, de llevar a cabo los 8 conceptos de segundo orden en una sola clase, sino que voy desarrollando 2, 3, 4 como máximo en una sola clase. Pero para ello debo de seguir una metodología que me permita determinar cómo está avanzando el grupo en esos conceptos. Si el grupo en general avanza rápido en esos conceptos, nosotros podemos seguir en el enraizamiento de esos y en la siembra de otros nuevos. Si nosotros vamos obteniendo frutos de los primeros conceptos de segundo orden que vamos sembrando en los alumnos, esto nos va a permitir ir sembrando conceptos de mayor complejidad. Los propios conceptos de segundo orden, como los presentamos nosotros, creo, estoy seguro yo, no lo creo, son la forma en que deben de irse sembrando en el alumno: relevancia, evidencia, cambio. O sea, van teniendo un proceso. No puedo yo querer que mi concepto de segundo orden de síntesis, el alumno en la primera clase lo obtenga. O antes de cambio, o antes de causa. O sea, es una metodología. Por eso parte
y son parte de la ciencia. Ok, muy bien, maestro. Y en este sentido, digamos que la historia como ciencia social, su propósito sería desarrollar el pensamiento histórico. Entonces, el otro punto que eran los conceptos de segundo orden y la esquemática, maestro Juan Carlos, ¿cómo la esquemática ayuda a desarrollar el pensamiento histórico? Lo que pasa es que la ciencia como tal no es aislada, o no es mucha, es una. La historia forma parte de un bagaje científico. La historia en el aula no puede ser separada de la historia de la ciencia en sí. El cómo aprende un individuo, hay ciertas áreas de la ciencia que se encargan de ello. Nosotros nos reforzamos en estudios mundiales acerca de apoyos a esta forma de pensar. La esquemática está reconocida ya como una ciencia que ayuda a aprender y que ayuda a entender ciertos procesos mentales. ¿Cómo estamos pensando en una historia científica o enseñada como ciencia en el aula? Requerimos el manejo de fuentes y requerimos el manejo el que el alumno utilice sus aprendizajes previos y su bagaje cultural. Una forma de que él organice esa estimulación que se hace con las fuentes y que junto con lo que ya sabe es que él exteriorice e interiorice en un juego muy especial de gráficos. Podríamos decirle que antes les llamaban apoyos gráficos, ahora son esquemas que intentan cada uno de ellos desarrollar distintos niveles de análisis y de desarrollo conceptual. ¿Cómo ayuda la esquemática? Permitiendo que el alumno aprenda en grupo, que el alumno pueda captar lo que el maestro le pide que analice y que él modifique las estructuras internas de una forma no solo gráfica, o sea, porque no lo podemos reducir a algo gráfico, es una expresión gráfica de un proceso mental. Muy bien. Pues por último, y para concluir este proceso, me gustaría que me comentaran ambos, ya le comentaban a la maestra Sara Alejandra que su definición con una palabra de lo que implica este trabajo, pero a estas alturas, después de tanto tiempo de experiencia, ¿qué retos implica haber llegado hasta aquí? Bien pudieron no haber llegado a este proceso, ¿no? Ustedes están aquí, llegaron a él. ¿Qué reto implica ahora de aquí para adelante? En mi caso el reto es muy simple. Hay partes de la propuesta que no han sido totalmente elaboradas en clase. El primer reto es llegar a elaborar el esquema de clase que nosotros tenemos en la propia clase, hacerlo, complementarlo bien. Segundo, yo tengo todavía grandes problemas que vamos a solucionar prontamente ya con la utilización de la esquemática. Porque si bien mis alumnos resultan muy analíticos y podemos hacer grandes debates en la clase, en mi caso ha hecho falta la elaboración esquemática de la propia clase. Entonces, a mí todavía me tiene este reto de poder aterrizar correctamente la esquemática dentro de la clase y la elaboración de esta, no por mí solamente, sino por los alumnos. Y por último, y creo muy importantemente, y complementario a todo esto, es que este trabajo se haga extensivo a más compañeros que puedan y quieran entrar en los paradigmas de la enseñanza. No quiero, no necesito que este trabajo se quede aquí en este documento que estamos presentando nosotros. La intención del documento no solamente es presentarlo y obtener la titulación con él, sino la intención a largo plazo quizás es que más compañeros hagan suyo esta forma de enseñanza histórica, esta forma científica de enseñanza histórica. Muy bien, maestro, muchas gracias. Maestro Juan Carlos. Hace ratito me decía la maestra, sin una palabra resumía lo que yo sentía. Créanme lo que les
ofrezco mi total gratitud. Esa gratitud se expresa en una palabra, lealtad. Cuando a mí me preguntarían por qué escogí la palabra lealtad, porque en mi vida ha significado el ser maestro la lealtad a un enfoque de vida. Primero con mis padres, que me preguntaban si de veras quería ser maestro, y que al cabo de serlo descubrí que sí me gustaba. Que yo dije que sí por capricho, pero sí me gusta, es mi vida. A mis amigos, familiares, que me ven como maestro, que tengo ese gran honor de ser considerado por mi comunidad como maestro. A los profesores y profesionistas que están en esto, que están en medio de una gran crisis política, que creen que evaluar al maestro y darle unos cursos que no sirven para nada, le van a ayudar. Lealtad a mi Benemérita Normal Básica y a mi Benemérita Escuela Normal Superior de México, en proceso de extinción por falta de presupuesto. Y lealtad a su servicio a la formación de maestros. Los maestros se forman en las normales, no hay de otra. Me llama esto a que la práctica profesional que tan confiadamente y tan benévolamente los maestros me han otorgado la dicha de proyectar mi trabajo con cerca de 14 pasantes de la licenciatura, a los cuales les presto admiración y les agradezco el haber aprendido y haberme hecho sentir que sé lo que sé y que puedo sustentar y afianzar científicamente lo que hago empíricamente. Lealtad a la ciencia misma, porque nosotros somos promotores de ciencia en las escuelas y nos desvinculamos de instituciones científicas que estudien el proceso de una manera leal, de una manera honesta, sin números falsos. Y lealtad al final a la educación. La única forma de atesorar, de hacer crecer a una patria, y no porque solo sea maestro, sino porque soy mexicano, es invertir, arriesgar en la educación. Y mire que yo no estoy en ningún partido político. Es invertir en una educación verdaderamente científica, verdaderamente apegada a tanto sustento teórico comprobable a nivel mundial, y que nosotros lo hacemos a un lado por la postura de tal o cual dirigente político o tal dirigente funcionario. Por eso yo encerraba en lealtad. Creo que los maestros hoy más que nunca debemos ser leales a nuestra profesión, a nuestro gremio, y dedicarnos a lo que nos dedicamos y exigir lo que debiéramos exigir. Y de todo corazón, de mi parte, agradezco, maestro, su trabajo paralelo al mío. De parte de mi familia les agradezco esta experiencia de poder concluir un título y de hacer un final de profesión muy dichoso. Pues miren, yo quisiera personalmente felicitarlos. Este también es un reto que con tanta experiencia quieran llegar a este punto. Y vamos a seguir con la última parte del examen, vamos a deliberar. Les vamos a pedir por favor que dejen las palomas